¿Qué es el libre comercio? El libre comercio se refiere a un tipo de relación comercial que los países pueden tener entre sí. La principal barrera que existe para el libre comercio son los aranceles. Los aranceles son impuestos que las personas tienen que pagar cuando intentan importar bienes a otro país. Los países imponen aranceles a las importaciones por dos razones principales. Los gobiernos pueden obtener una gran cantidad de ingresos fiscales si la gente está dispuesta a pagar el arancel. Las empresas nacionales podrán vender sus productos a precios más baratos, de modo que los países extranjeros no puedan sacar a las empresas locales del negocio. La idea del libre comercio es la solución a este problema eliminando aranceles y fomentando la exportación de bienes entre países. Definición del libre comercio. El libre comercio se refiere a la idea de que la mejor manera de beneficiarse del comercio es no regularlo en absoluto. En las décadas de 1940 y 1950, Estados Unidos fabricaba de todo, desde automóviles hasta zapatos y palas. Muchos de estos productos se enviaban a todo el mundo, lo que significaba que las empresas estadounidenses pagaban millones de dólares en aranceles a naciones extranjeras. Durante este periodo, el concepto de libre comercio se hizo muy popular. Los aranceles habían sido una de las principales formas en que Estados Unidos ganaba dinero en el siglo XIX, pero en el siglo XX, Estados Unidos era tan influyente en el mundo y exportaba tanto Ejemplos del libre comercio. El libre comercio simplemente se refiere a la eliminación de barreras comerciales. Un ejemplo de libre comercio es la idea de que los aranceles no deberían existir entre países porque restringen el flujo natural de bienes. Si los países producen mejores bienes a un precio más bajo, deberían poder importar esos bienes a cualquier país sin pagar impuestos. Sin embargo, el problema del libre comercio es que no todos los países se benefician de esta política. Si el país A está pagando millones de dólares en aranceles al país B, casi no hay razón para que el país B abrace el libre comercio porque se está beneficiando mucho del sistema comercial actual. Acuerdo de libre comercio. Los tratados de libre comercio son un conjunto de reglas y procedimientos negociados por dos o más países que establecen una zona de libre comercio. Los países de un TLC pueden exportar bienes a cualquier país participante sin pagar aranceles. Estos acuerdos también suelen fomentar los negocios entre países, como la construcción de fábricas en un país y el procesamiento de bienes en otro. Sin embargo, estos acuerdos existen porque si todos los países simplemente adoptaran el libre comercio, algunos se beneficiarían mientras que otros no. Por lo tanto, estos acuerdos establecen restricciones y estándares que hacen que los beneficios del libre comercio sean más equitativos entre los países participantes. Estas restricciones son supervisadas por organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC. Ventajas del libre comercio. El libre comercio tiene muchas ventajas. El libre comercio permite a los consumidores decidir qué productos y precios prefieren. Esta es la idea de la mano invisible de la riqueza de las naciones de INIDH. En lugar de que los gobiernos necesiten regular el comercio y agregar aranceles para ganar dinero, el libre comercio obligaría a las empresas nacionales a esforzarse por ser lo más eficientes posible para competir con bienes en todo el mundo. Obliga a los países a centrarse en su ventaja comparativa, que es un concepto de David Ricardo. Se trata de la idea de que, si bien en todos los países la gente puede fabricar cualquier cosa, los países deberían centrarse en aquello en lo que se especializan. Por ejemplo, la práctica de la producción de seda es muy antigua en China, por lo que, aunque la gente en Estados Unidos pudiera descubrir cómo para hacer seda, la seda china será mejor y se fabricará de manera más eficiente. Esto significa que en un mundo de libre comercio, China debería centrarse en los productos en los que tiene una ventaja comparativa, como la seda. El libre comercio también proporciona empleo a millones de personas. Una vez que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la década de 1990, las empresas estadounidenses comenzaron a construir fábricas en México y a contratar millones para producir automóviles y otros productos manufacturados. Como esto se hizo en el marco de un TLC, había normas laborales que las empresas estadounidenses debían cumplir. Esto significa que las fábricas no podrían maltratar a los trabajadores y los productos podrían enviarse de regreso a Estados Unidos a un precio más asequible. Permite a los países generar divisas exportando sus propios productos. Contras del libre comercio. Si bien el libre comercio ha sido una idea popular en los últimos 50 años, tiene muchas desventajas. El libre comercio quita autonomía a los países más pequeños. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue bueno para México porque ofreció empleos a los mexicanos.
Sin embargo, dado que las empresas estadounidenses han invertido tanto en el país, México no tiene más remedio que participar en el libre comercio y asegurarse de que las relaciones con Estados Unidos sigan siendo positivas. Este es un problema que experimentan muchos países en todo el mundo. Participar en el libre comercio puede hacer que las economías dependan del comercio global y reducir la capacidad de las naciones para sostenerse. Y Ucrania también pueden exportar millones de empleos de un país a otro. Un ejemplo de esto son todos los empleos estadounidenses que se fueron a México después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta fue la principal preocupación de Fu cuando pidió el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Le preocupaba que el país hubiera perdido empleos que nunca podría recuperar y quería reestructurar el acuerdo para que esto sucediera menos. Otro problema con el libre comercio es que una vez que las fábricas van a otros países, las empresas estadounidenses no están sujetas a los mismos estándares ambientales que en Estados Unidos. En algunos casos, los subproductos tóxicos de la fabricación pueden simplemente vaciarse en pozos o ríos. Esto puede destruir la vida silvestre y contaminar la fuente de agua local de miles de personas. Los países pueden abaratar artificialmente sus productos invirtiendo en otros países. Un ejemplo de esto es que México podría comprar bonos estadounidenses que no le costarían nada a largo plazo pero que harían más valioso el dólar estadounidense en el corto plazo. Cuando el dólar es más valioso, los productos estadounidenses cuestan más. Eso significa que si México compra estos bonos, puede hacer que sus productos parezcan mucho más baratos en comparación con los estadounidenses. El libre comercio facilita la manipulación de redes comerciales como esta y puede encarecer la importación de bienes incluso sin aranceles.